Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel, trabajo en salud, soy un trabajador de la salud y los hermanos han dispuesto de qué hago yo con mi profesión y cómo puedo llevar el Evangelio a través de mi profesión. Bueno, vamos a arrancar, ¿ya estamos? ¿Puedo? Les dije, mi nombre es Daniel, yo soy licenciado en enfermería, 31 años de que me recibí, 32 de experiencia y he pasado por diferentes situaciones. Y saben que me he acostumbrado, y todos los que estamos en salud, acá hay médicos, psicólogos, colegas en nuestro auditorio, nos hemos acostumbrado a trabajar con la vida y la muerte, a convivir con la salud y con la enfermedad. Si bien hemos sido formados para esto, los profesionales de salud tenemos algo que nos caracteriza a todos en particular. Es que es una profesión que muchas veces en cada uno de nosotros produce emociones muy fuertes. Quiero ver si se ve lo mismo que acá. ¿Estoy viendo lo mismo? Sí. Gracias. Y en primer lugar, para aquel que trabaja en salud, tiene que saber que es una vocación de servicio. Es algo que uno está dispuesto a dar su saber y la ciencia para esa persona que está en una camilla o en una cama, en un hospital, con una enfermedad, con una situación que es un evento transitorio y que a lo mejor le va muy bien o a lo mejor no le va muy bien. Pero es una vocación de servicio porque hay que servir al prójimo, porque hay que ponerse en el lugar del prójimo y vamos a seguir avanzando, haciéndose tan larga. Los profesionales de salud tenemos que tener empatía, es ponernos en el lugar del otro. ¿Qué es lo que siente el que está en la cama, el que está en la silla de rueda para ser atendido o el que está en la camilla? Y entender un poco qué es el dolor. Porque lamentablemente los que trabajamos en salud estamos acostumbrados a manejarnos con el dolor. Y en todas sus manifestaciones. Por eso es importante tener empatía con el paciente. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué le está pasando? La segunda cosa que tiene que tener un profesional de salud, acá hay estudiantes que están estudiando y para entrar en esta gran familia que es la salud, o los profesionales de la salud. La otra es tener curiosidad, es decir, ¿qué quiero aprender? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué cosas nuevas salieron? ¿Cómo puedo manejar este aparato que es tan difícil? Yo trabajé muchos años en intensivismo, algunos años 10 los pasé acá con el doctor Carbonell, trabajamos juntos en equipo haciendo cirugía cardiovascular, la parte de anestesia. Y una de las cosas que los profesionales de salud tenemos que tener es paciencia. Porque la persona cuando va al hospital no va porque tiene ganas de pasear, no porque está feliz y contento, dice, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un café al hospital. No, va al hospital porque está mal, porque se siente mal, porque algo está pasando, porque no entiende a veces lo que le pasa, entonces no puede respirar bien y algo me está pasando. Y en este tiempo que pasamos, 2 años de pandemia, fue tremendo, ¿no? ¿Sí? A algunos le costó muchísimo recuperarse del COVID. Nosotros tuvimos que tener mucha paciencia con mucha gente, porque ponerte la máscara, sojate la máscara, subite, ponete el oxígeno, sacate el oxígeno. Bueno, y en definitiva, después tenemos respeto. Esto es muy importante en los profesionales de la salud y en todas las áreas de la vida, tener respeto por el paciente, pero nosotros porque conocemos cosas íntimas de los pacientes. Que tal vez usted que está sentado en la silla nunca lo va a poder conocer. Pero nosotros sí, porque necesitamos saber para poder tratar, el médico pueda tratar su patología y nosotros podamos ayudarle. Podemos brindarle la atención adecuada, pero por eso necesitamos respeto, respetar sus individualidades. Y la otra es la flexibilidad. Ser flexibles a la hora
y los cambios. Miren, la pandemia nos puso en una situación tan delicada. ¿Se escucha bien? Sí. Se puso tan delicada que en un momento, cuando se largó la pandemia, nosotros no sabíamos qué hacer, porque no había protocolos, no había nada. Y la OMS largó rápido un montón de protocolos, pero ya había tarde, ya había comenzado en Europa la pandemia, que todos sufrimos, y tuvimos que empezar a cuidarnos de una manera que no nos cuidábamos antes. La pandemia, la primera vez nosotros la pasamos y nos costó. Y tuvimos que ser flexibles muchas veces con nuestros propios compañeros, verlo cómo se vestían, cómo se desvestían para que no se contaminen, ¿no? Y hay que tener paciencia, hay que ser flexible para entender por qué hacemos tales cosas. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con un profesional de salud. Yo creo que rápido, no quiero tardar mucho en esto. Según la OMS, dice que todos conocemos, que es la definición acerca de lo que es la salud. Dice la OMS dice que es un estado de completo bienestar. Hasta ahí lo puso en una época y después lo cambió. Después dijo físico, mental y social. Físico porque el bienestar del cuerpo es óptimo funcionamiento y necesitamos que nuestro cuerpo funcione correctamente. ¿Por qué mental? Porque en nuestras emociones, en el impacto psicológico y social es muy importante en nuestra vida y en nuestra salud mental, por sobre todas las cosas, porque de acuerdo a lo que nosotros pensamos, en primer lugar, sentimos y actuamos. Mire, hay estadísticas muy tristes con respecto a la salud mental y yo, una de las cosas que siempre tuve presente y me alertó, y los hermanos aquí algunos saben, la salud mental en pandemia. Hoy saben que en el mundo hay casi 1 millón de personas que se suicidan por año. Y habían hablando con una psicóloga hace poco, me dijo, mira Daniel, en Córdoba tenemos niños de 5 años que se suicidan. Qué carrera loca que estamos viviendo, ¿eh? Cómo duele esto, ¿no? Duele el corazón. Bueno, los ambientales también dice porque tenemos diferentes factores físico-químicos y biológicos que influyen directamente en nuestro estado de salud. Y eso es muy importante que lo sepamos. Hay políticas públicas que se están desarrollando para cuidar nuestro ambiente. Ahora, ¿qué factores de riesgo? Vamos, es importante porque era la palabra de Dios. ¿Qué factores de riesgo para la salud tenemos? En primer, el tabaco. El tabaco, hay 8 millones de personas en el mundo que mueren por tabaco. Alcohol, el segundo factor de riesgo para la salud. El alcohol, mueren 3 millones de personas según la OMS, y eso sumado a 1 millón más a personas que mueren en accidente de tránsito debido al alcohol. La alimentación no saludable, 11 millones de personas mueren en el mundo, tremendo, ¿sí? Sedentarismo, 5 millones de personas, y el sedentarismo trae otras enfermedades cardiovasculares, neurológicas, etcétera, etcétera. Contaminación ambiental, 7 millones de personas mueren en el mundo por contaminación ambiental. Es tan importante lo que respiramos como lo que tomamos. Y drogadicción, más de 500.000 personas mueren en el mundo de drogadicciones. De último tiempo, con la pandemia se incrementó muchísimo, un 23% el consumo de cocaína y un 13% el consumo de marihuana. Tremendo. Han sido cifras alarmantes. Ahora, ¿qué ventaja tendrá nuestra salud en el futuro? Daniel 12:4 dice que en los últimos tiempos, dice el profeta, Dios le dice, los hombres correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, vienen cosas nuevas, lo que llaman la salud digital. Vamos rápido, así no nos tomamos tanto tiempo en esto. La salud digital, es decir, que los médicos van a poder a través de su smartphone poder controlarle a usted y a mí y hacer lo que se llama telemedicina también, la consulta médica en su propio consultorio, estoy en su casa. Después se viene la robótica, que ya tiene muchos años, pero hoy la robótica se ha perfeccionado tremendamente, especialmente en la parte quirúrgica, y ha ayudado y ha posibilitado facilitar los diagnósticos y los tratamientos. Después las impresiones en 3D, esto es bastante nuevo, se realizan ensayos en el cultivo de órganos para trasplante, con células madres a modo de semillas, como si fuera un invernadero de tejido humano, y poder así producir hueso sintético también. Otras ventajas, ya estamos terminando esto y pasamos a otro tema.
Una ventaja es que la medicina se viene la nanotecnología. La nano es 1000 millonésima de centésima de 1 milímetro. Es decir, ingresar dentro del cuerpo humano a través de una partícula tan pequeñita y que lleve un antibiótico específico para lo que tenemos. O, por ejemplo, en el cáncer de útero, el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, no hacer la quimioterapia común y corriente, sino mandar directamente a ese lugar. Por eso ven ustedes allí como un cohete que destruye. Así que eso es lo último que hay en medicina. Después el proyecto de Genoma Humano. Este proyecto pretende llegar a descifrar toda la información genética que poseemos en cada uno de nuestros cromosomas. ¿Sí? Tenemos 46, 23 del papá y 23 de la mamá. Con esto terminamos. Medicina, hasta aquí llegamos. ¿Sí? ¿Se entendió algo? No se entendió nada. Saben que un día Wesley estaba predicando, ¿no? Y gente rica, muy adinerada, y le dijo, miren, ganen todo lo que más puedan. Y los empresarios dicen, ¡wow! Me encanta este mensaje. Después Wesley dijo, mire, ahorren todo lo que más puedan. Y uno de los empresarios dijo, uy, se está poniendo interesante. Y terminó diciendo, denle a Dios lo que más puedan. Entonces uno de los empresarios dijo, qué manera de arruinar el mensaje, ¿no? Ojalá que no sea así esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios porque lo que más nos interesa, es, como dijo Seba, es poder saber más acerca de Dios. Es decir, salir desafiados. Esto es todo, ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden googlear. Es simplemente introductorio, pero lo más importante viene ahora, que quiero que usted me preste mucha atención. Mateo 17, vamos a leer. 17:14. Tiene que ver con la salud, Despreocúpese. Mateo, en mi Biblia, página 711, dice así, la santa palabra de Dios. Si usted no tiene a alguien, una Biblia cerca, acérquese a alguien que se le preste, que lo haya invitado y lo pueda leer. Dice así, 17:14 al 21, Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Versículo 16, yo le he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Rendiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo número 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hasta aquí la palabra de Dios. Luego de la maravillosa experiencia que comienza el capítulo 17 con el monte de la transfiguración, allí está el Señor Jesús en el monte y está Elías y Moisés. Y de pronto suben 3 discípulos con él y quedan extasiados. Y Pedro se le ocurre una idea brillante, maravillosa. ¿Por qué no hacemos 3 casitas? Una para cada uno y nos quedamos así acá. Señor, está buenísimo. Me encanta este momento tan íntimo con vos. Quedémonos acá, Señor. Pero el Señor le dice, en el versículo 7, le dice, muchachos, vamos, tenemos que irnos. Hay que bajar al valle. Esta fue una experiencia maravillosa, pero hay que bajar. Ahora, cuando leemos, de pronto el Señor va bajando con los discípulos, le dice que no digan nada a nadie, en Marcos 9, dice, ustedes lo que ustedes vieron, no digan absolutamente nada. Pero van bajando el valle, pero cuando bajan el valle hay un gentío tremendo. Ahora, si usted lee, como leímos recién, y entiende lo que acabamos de leer, hay un contraste tremendo entre el monte envueltos en la gloria de Dios. 3 discípulos le acompañaban. Estaban disfrutando de la presencia, de la gloria de Dios en el monte. Pero de pronto, cuando tienen que bajar, van al valle y están envueltos en dolor y desesperación.
Porque hay un padre que lleva a su hijo a los discípulos porque necesitan sanidad para su vida. Por un lado está el tremendo poder del Señor Jesús. Mire qué contraste. Y por otro lado está la impotencia de los discípulos. Diría Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Marcos 9:14, que habla del mismo pasaje, pero Marcos es un poco más explícito, dice que la multitud se empezó a agolpar, estaban los escribas, estaban los religiosos, y la gente se empezó a enfervecer. ¿Vieron cuando espera algo la multitud y no pasa nada? Lo trajeron para, ¿qué pasa que no lo curan? ¿Qué pasa que ustedes son los discípulos de Cristo? Y la cosa se empieza a poner áspera. El clima se empieza a calentar. Y tal vez hay insultos, y tal vez hay agravios, hay burlas. Che, ustedes están cerca de Jesús, mirá, no pueden hacer nada. Y el ánimo de la gente iba subiendo. Se iba calentando la cosa. Y los discípulos estaban en el medio, sin poder hacer nada. Pero había cerca de ellos, había religiosos. Y tampoco pudieron hacer nada. En el versículo 15 dice que había un padre que estaba desesperado pidiendo misericordia por su hijo. Y él le cuenta a Jesús, porque Jesús aparece y ve todo ese panorama. Seguramente se preguntará, ¿qué está pasando? Que hay tanta gente. Y aquí el papá le dice, mire, mi hijo es lunático. Miren, aparece 2 veces la palabra lunático, aquí y en el 4:24. Había una creencia en la antigüedad que si uno se quedaba dormido bajo la luz de la luna, le agarraba locura. Es verdad. Y lo llamaban loco, ¿sí? Y muchas personas se cuidaban de dormir bajo la luz de la luna porque creían que si se quedaban dormidos a la noche, sobre todo los pastores que estaban a la noche cuidando sus ovejas, sus animales, si la luna les alumbraba la cabeza, quedaban locos. Por eso era un lunático. Pero aquí agrega algo más el Señor Jesús. Si uno lo mira desde el punto de vista médico, acá hay un médico que nos puede decir, las características son de una persona epiléptica. No lo voy a relatar, pero usted lea en su casa, Marcos 9, es bien específico lo que le pasaba a este muchacho. Y no es nada agradable. Pero acá el Señor Jesús dice que es un demonio. Es una actividad demoníaca porque ordena al demonio que salga de él. En el versículo número 16 de Mateo, el padre dice, mire, yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Me imagino la cara de los discípulos, ¿no? Uno se escondía atrás del otro. Che, Andrés, te dije, hagamos algo, Andrés, dale. No sabíamos qué hacer, no pudimos. Y aquí el Señor haga un reproche muy fuerte. Versículo 17, ¿me acompaña? Léalo, mire. Una tremenda reproche del Señor. Respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿y qué más? Y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Y da una orden, tráigamelo acá, muchacho. Era una generación incrédula o carente de fe. Y era el pueblo judío. Y era la gente que estaba rodeando al muchacho. Ahora, esta condición de incredulidad no fue por falta de oportunidades para creer, porque Jesús les mostraba permanentemente sus actividades. Lugar que iba, la gente se agolpaba, era un maestro, todos querían escucharle. Nadie ha hablado como este, nadie tiene esta autoridad con que le ha hablado, decían el pueblo. Ni siquiera los sacerdotes hablaban con tanta autoridad. Pero esta era una generación incrédula.
Veía, pero no creía. Pero además, Jesús dice que era perversa, torcida, desviada, corrompida. No estamos muy lejos, ¿no? Como sociedad. No sé si no estamos igual o peor hoy. ¿Cuánto más Jesús debía demostrar que era el Mesías? ¿Cuánto más? Por eso le dice generación incrédula y torcida, perversa. Y Jesús lanza una pregunta tremenda, un reproche tremendo. ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? ¿Hasta cuándo? Y en el versículo número 18 Jesús con voz de mando le dice al Espíritu que salga y dice que quedó sano desde aquella hora. Desde aquella hora quedó sano. No hay vuelta. El poder de Dios. Ahora, hermanos y hermanas que están escuchándome por YouTube y que están aquí en nuestra iglesia, hay un tema resonante en este pasaje que a mí personalmente me inquieta, me desafía. Y como dijo Seba, mire, si usted viene acá y sale como entró, la verdad que vino a perder el tiempo. Si usted acá no se va desafiado, si usted acá no se va con una palabra de Dios, ¿sabe qué? Perdió su tiempo. Porque a la iglesia venimos a adorar a Dios en primer lugar, pero en segundo lugar a que Dios desafíe nuestras vidas. Hay algo que tengo que aprender, hay algo que me tengo que llevar a casa, hay algo que tengo que cambiar, como dijo Seba. No puede ser que yo siga todos los días de mi vida como vengo viviendo hace 40, 50, 60 años, 70 años. Porque este pasaje a mí me desafía. ¿Por qué los discípulos no pudieron sacar el demonio? Les pregunto. ¿Cómo? Faltaba fe. Muy bien, versículo número 20. Le preguntan, sí, a nosotros, ¿por qué no pudimos? Versículo 20, ¿qué dice? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Sabe, hermanos? Me parece que esta es mi respuesta en esta noche. Señor, tengo poca fe. Si bien no es un pecado tener poca fe, lo que produce en nuestras vidas hace que sean vidas pobres, espirituales, ¿no? E ineficaces. Mediocre. ¿Sabe lo que es mediocre? Ninguno de nosotros quiere ser mediocre. Pero sabe, la falta de fe no hace ser mediocres. 3 cosas. Mire, por este pasaje, en primer lugar, nuestra poca fe nos incapacita para ayudar a los demás. No pudieron. Es fácil ser cristiano en la iglesia, ¿eh? Estamos sentaditos, la señora se pone en la mantilla, los varones oramos, cantamos todos juntos. Es bárbaro, está genial, estaban como en el monte. Acá está buenísimo, quedémonos acá, no bajemos. ¿Para qué vamos a bajar? Mirá el sufrimiento que hay allá abajo. Pero el mundo es ahí abajo, no es acá arriba. Es fácil ser cristiano y darle la espalda al mundo. Pero eso no es religión, es evasión. Y sabe, un día tenemos que dar cuenta a Dios. ¿A cuánto ayudas esta semana? Pregunto. ¿A cuánto has ayudado esta semana? Y no digo monetariamente, ¿eh? No hablo de dinero. ¿Sabes? Nuestra poca fe nos incapacita para ayudar a los necesitados. Segundo, nuestra poca fe
escucha bien, limita nuestro alcance evangelístico. ¿Cómo? Nuestra poca fe limita nuestro alcance evangelístico. Estoy contento de ver la iglesia llena, pero allá afuera hay 100 veces más que acá adentro. Y tal vez alguno de ustedes vino por primera vez y le damos la bienvenida. Gracias por venir, gracias por estar. Como decía la canción, gracias por venir a casa, por regresar a casa, gracias. Pero los que somos hijos de Dios sabemos que tenemos un mandato de Dios. No es de la iglesia, no es de los ancianos, no es de los pastores, no es de los líderes. El mandato es de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? ¿A mi amigo solamente? ¿Al que yo quiero solamente? ¿Al que está bien vestido solamente? ¿Al que se pone perfume solamente? ¿A quién? A toda criatura. Hermano y hermana, tuvimos a Mauro Bravo, ¿no? El fin de semana pasado. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Yo creo que salí desafiado. Y vimos infinidad de hombres y mujeres que trabajan. Un ministerio extraordinario. Hay mucha fe. Y la pregunta en esta noche, hermano y hermana, y es un desafío para mí en primer lugar, ¿cómo está tu fe? ¿Sabes una cosa? A veces la comodidad es nuestro peor enemigo. Yo estoy cómodo en el lugar que estoy. No me venga con cosas raras, con que salir a predicar, con que... No, estoy tranquilito acá. ¿Sabe una cosa? Hablando con los muchachos de mi iglesia, muchachos digo, no digo jóvenes, muchachos ya, una de las cosas que yo veo es que hemos perdido la credibilidad de que un folleto que entreguemos a otra persona puede cambiarle la vida. A veces subestimamos esa palabra, que es palabra de Dios. La subestimamos. Yo creo que hay otros métodos. Yo también creo que hay métodos tecnológicos 10 veces mejores. Pero no subestimemos la palabra de Dios. Un folleto puede cambiar la vida de una persona para la eternidad. El viernes los adolescentes repartieron más de 1000 tratados. Los adolescentes de esta iglesia. Fueron a sembrar la semilla, nada más. Hermano, ojalá que todos podamos contagiarnos y debemos contagiarnos. Y debemos cumplir con el mandato del Señor y de predicar el Evangelio. Yo en mi trabajo, mire, he tenido muchas conmociones emocionales a lo largo de los 31 años, pero no hace más de un mes me partió el corazón. Yo estoy en un área que es cardiología, siempre me gustó el corazón, siempre me gustó la funcionabilidad del corazón. Con Pepe me aprendí mucho con aceptar el corazón y todo lo que eso implica, porque trabajé en un equipo de cardiocirugía y los que nos conocen de años muchas veces con Pepe salíamos corriendo en medio de la reunión porque nos llamaban a cirugía, a operar. Mire, hace menos de un mes vino un nene, 4 años. Yo tomé los datos, había que hacer un examen, un estudio, pero el nene entró con una cara de triste. Me duele el corazón, me dice. Vino con la mamá. Se sentó como si tuviera 20 años el nene. Se sentó en la camilla y le pregunto a la mamá, dígamela, pues yo tenía que llenar en la computadora los datos. Dígame, por favor, la fecha de nacimiento. Ay, no me la acuerdo. Me dijo, ¿pero cómo? ¿Usted no es la mamá? No, me dice. ¿Le cuento? ¿Vio que él le dijo que le dolía el corazón? Sí. Él sabe por qué le duele el corazón. Yo no soy la mamá, porque la mamá lo abandonó. Y él viene para que usted lo cure, pensando que yo era el médico. Yo no era el médico, porque a él le duele el corazón. Su mamá lo había abandonado.
¿Sabe la tristeza de los ojos de ese chico? No me los puedo sacar más. 4 años y ya conocía el dolor del abandono. ¿Cómo va a ser ese niño? Acá en licenciada en psicología, ¿cómo va a ser ese niño para afrontar eso? ¿Cómo va a ser usted, hermano y hermana, si le toca tratar a un niño de esa edad, 4 años, su corazón partido, su alma partida, y venía al médico porque le dolía el corazón? Y el cardiólogo lo trató, pero no hay medicina que cure ese corazón herido. ¿Qué estamos haciendo por esa gente? Son niños, ¿no? Que pronto van a ser hombres y que van a vivir en una sociedad que cada día está peor. Hace un tiempo atrás venía en el ómnibus y de atrás me tocan la espalda una mujer, yo no la conocía, la verdad que no la conocía. Me dice, ¿se acuerda de mí? No, la verdad que no, discúlpeme señora, yo pensé que era un paciente porque me pasó muchas veces que en el auto cuando uno va con 1000 cosas, una vez sentía que de al lado me hacía la mano señas así, yo digo, bueno, alguien que me quiere decir algo feo, sigo de largo, no doy bolilla, el próximo semáforo seguía haciéndome señas así, tendría una goma pinchada, bueno, en el próximo semáforo me fijo y en el próximo semáforo bajé el vidrio, bueno, algo le pasa. Entonces era una mamá que me decía, señor, pare, porque mi nene lo quiere saludar, porque usted lo atendió en el hospital. El corazón se me hizo así, porque yo estaba tan apurado, pero no me daba cuenta que había un niño que me quería saludar. Tal vez me quería agradecer o tal vez me quería abrazar, no sé. Pero hermano, a veces tenemos que parar un poco la pelota. A veces tenemos que pensar y tenemos que ir al ritmo del resto. Yo a veces voy muy rápido en la vida. Y a veces tenemos que parar un poco la pelota. Y empezar a pensar, ¿dónde estoy parado? ¿Y dónde quiere Dios que hoy esté parado? ¿Dónde quiere? ¿Sabe? Por último, nuestra poca fe se nota en nuestra forma de hablar. Porque no podemos resolver nuestros problemas. Y siempre hablamos del mismo problema y no lo resolvemos. Pateamos todo para adelante, ¡pum! Y después se nos acumula una nube que no podemos, una bola de nieve que no podemos tratarla y tenemos que ir a los profesionales que nos ayuden. Nuestra falta de fe se nota en nuestra forma de hablar. Dijo Seba, ¿qué vamos a hablar? ¿De fútbol, de economía? Si todos ya sabemos cómo viene. Hermanos y hermanas, si usted y yo nos quedamos de brazos cruzados sin hacer nada, este mundo se viene en picada. Y la iglesia es, no esta, pero la iglesia en general es luz y sal. Usted y yo somos luz y sal, entiéndalo. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Tal vez yo sea un cascote. Y quiera Dios que use también nuestra torpeza muchas veces, ¿no? Y sabe, nuestra poca fe se nota en la falta de experiencia con el poder de Dios. Y esto se vio con los discípulos. Nuestra poca experiencia con el poder de Dios. Nuestra poca experiencia en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 10:14? La fe viene y el oír por la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ¿sabe por qué no impacta su vida y la mía? Y yo no quiero englobarlos a todos, englobo yo. ¿Sabe por qué mi vida no es de impacto en otra persona? ¿Sabe por qué los adolescentes dicen no hay modelos? Porque yo no estoy siendo de impacto a esta sociedad y a esta iglesia.
Mire, el resultado de nuestra poca fe trae tristeza al corazón del Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlo?, dijo el Señor. ¿Sabe? El resultado de nuestra poca fe trae escaso fruto en nuestros ministerios. Nuestra poca fe nos hace ineficaces espirituales. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y nuestra falta de fe nos hace no tener respuestas ante situaciones cotidianas que como hombres y mujeres de fe debiéramos tener. Esto es un llamado de Dios. Ahora, el Señor le dice al Padre que en Marcos 9:23, búsquenlo después en su casa, Marcos 9:23, márquelo, porque el Señor le dice algo al papá de este muchacho. El Señor le dice al Padre, si usted cree, el milagro es posible. En otras palabras, ¿no? Si usted cree, el milagro es posible. ¿Qué dijo el Padre? Creo. ¿Ayuda? Mi incredulidad. ¿Sabe? Esta debiera ser esta oración en esta noche. Mi oración. Señor, ayuda a mi incredulidad. Aumentanos la fe, como dijeron los discípulos. Te necesitamos. Sin ti nada soy. Sin ti ni siquiera puedo ser. Ahora, vamos terminando. Yo no sé. Porque hay muchos que en esta noche no conozco sus caras. La mayoría sí, pero hay otros que no. Yo no sé cuántas heridas hay en tu corazón. Yo solo veo caras, pero Dios ve lo más profundo de tu corazón. Yo no sé cuánto dolor estás soportando hoy en tu vida. ¿Sabes una cosa? Yo tal vez no conozca nada de ti, pero hay alguien que te quiero presentar, que sí te conoce, y quiero que me ayudes, porque quiero que lo conozcas. Isaías 53, 4 y 8. Con esto terminamos. Y va a hablar del médico divino, ¿sabes? Va a hablar del médico que puede sanar tu herida. Va a hablar del médico que curó a este muchacho endemoniado. Dice así, versículo 4, capítulo 53 de Isaías, 548 en mi Biblia, la página, búscala, te espero. Dice así, ciertamente, yo voy a leer un versículo y todos ustedes el 5, ¿quieren? Hasta el 8, ¿sí? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Ustedes. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ustedes. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de su pueblo fue herido. Mire, yo le quiero presentar en esta noche a este médico maravilloso. Se llama Jesús. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, su enfermedad y mi enfermedad. Porque sabe, no es la enfermedad física lo tremendo. Hay una enfermedad que es terminal si usted no lo trata con Dios. ¿Sabe cuál es? Se llama pecado. Y es una enfermedad que los médicos no pueden curar. Es una enfermedad que la ciencia médica no puede curar, ni los científicos pueden curar, solo Dios. ¿Sabe? Es una enfermedad mortal, porque si usted muere hoy, esa enfermedad es exponencial. En el más allá usted va a un lugar desagradable. Y yo le voy a contar ahora. Termino con esto.
esta enfermedad que desde Adán para abajo todos heredamos se llama pecado. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios, imposibilitados de tener comunión con Dios. ¿Sabe? Jesucristo dice que vino a pagar el precio de su pecado y mi pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo padeció en la cruz del Calvario, derramando gota a gota su sangre para que usted quede libre de esta enfermedad que se llama pecado. Mire, Romanos 6:23 dice que la paga, escuche bien, que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia, recién le vimos, que todos nos descarriamos, todos pecamos. Pero Cristo no murió por nuestra enfermedad física, murió por nuestra sanidad espiritual. Para que usted y yo podamos llegar a la casa del Padre. Porque si hoy usted no le pidió perdón a Dios, usted todavía tiene esa enfermedad que se llama pecado. Y aunque usted intente llegar a Dios, no lo va a poder hacer si no es a través de la sangre de Cristo. Dice Juan 3:16 que de tal manera le amó Dios a usted y a mí, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una luz roja, no se pierda. Querido amigo o amiga que nos está viendo, que está acá sentado, que le invitaron, que vino por primera vez, que vino a ver qué pasa, a ver qué onda acá en esta iglesia. Mira, acá la Biblia dice, ojo, acá hay una luz roja, nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Terminamos. Dice 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y usted me decía, Daniel, pero vos no sabés mi historia familiar, no sabés lo que yo he hecho, no sabés las macanas que me he mandado. No me interesa. Háblalo con Dios. Dice que es amplio en perdonar. Y dice que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Primero de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No alguna, toda. ¿Usted cree esta palabra, sí o no? Dígame. Bien, amén. Ahora mire, si usted todavía tiene esta enfermedad, yo le quiero decir que si usted muere hoy, mañana va a otro lugar que no es el cielo, es el infierno. Y que no es un cuento de una historieta, es verdad, lo habla la Biblia. Y Dios no preparó el infierno para usted y para mí, lo preparó para Satanás y sus demonios. Ahora, que usted se salve no depende de Dios, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora depende de usted. Es su responsabilidad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad, le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Te mira, Daniel, pero ¿qué hago entonces ahora? Está bien, reconozco que soy un pecador, una pecadora, reconozco todo esto. Entiendo que le he pifiado mal. Necesito volver a casa. Necesito volver a Dios. ¿Cómo hago? En primer lugar, hay que creer. En primer lugar, creer en el nombre del Señor Jesús que nos limpia de todo pecado. En segundo lugar dice que hay que recibir, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Mire, vamos a terminar, pero yo no quisiera que terminemos acá sin hacerle una consulta.
Mire, esta noche es una noche maravillosa para que usted se encuentre otra vez con Dios. Tal vez no haya otra noche. Tal vez no haya otro día, ni para usted, tal vez, ni para mí. Por eso yo le voy a invitar en esta noche que usted venga a Jesús. ¿Dónde está? ¿Y cómo está? Y yo le voy a pedir que usted le abra su corazón a Dios. Que le diga, Señor, yo tengo la enfermedad de pecado en mi vida y le he pifiado tanto, me he equivocado tanto. Pero ahora entiendo que soy un pecador, una pecadora y quiero ser tu hijo. ¿Cómo hago, Señor? Mire, dígale así, una oración sencilla. Una oración muy sencilla, dígale, Señor Jesús, dígale así. Señor Jesús, cierre sus ojos donde está. Usted no mira a nadie, no interesa quién lo está viendo. Dios sí lo está viendo. Dígale, Señor Jesús, entiendo que soy un pecador, una pecadora. En esta noche entiendo que he estado lejos de ti y necesito volver a ti. En esta noche, Señor, te recibo en mi corazón. Señor, sálvame en esta noche. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y creo que la sangre de Cristo Jesús me limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Todo está